Hola, soy Piglión en este canal de YouTube Conociendo tu Biblia. Entramos a la sesión número 3 del estudio de Apocalipsis, versículo a versículo. Para hacer un repaso, nos quedamos en el versículo 14, pero para entenderlo vamos a regresarnos al versículo 11. El versículo 11 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, le están diciendo a Juan, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Según el teólogo Matthew Henry, dice que estas iglesias mencionadas, que por supuesto existían más, representan los 7 tipos históricos y 7 retratos proféticos. Estoy citando textualmente a Matthew Henry, tanto la iglesia del pasado como la del presente y el futuro, según el cual cada iglesia representa un determinado periodo de la historia de la iglesia, hallándose esta, según los teólogos, la congregación actual de la Odisea. Ahora, es importante aclarar que estas iglesias, por sus características, como hace un momento lo dije, son representativas o de las fases que ha pasado la iglesia a través de su historia. Entonces, lo que estamos viendo es que Juan escribe esta visión en el libro para que ésta nos llegue hasta nuestros días. Y pasamos al versículo 12, al 11. Y como podemos ver, quien entrega el mensaje se identifica como el alfa y el omega. O sea, Jesucristo, el principio y fin de las cosas, es el que le habla a Juan para que él entregue este mensaje a las iglesias mencionadas. Ahora, sabemos que había más iglesias. En el versículo 12, cuando Juan escuchó esa voz, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros, pero son 7 candeleros individuales. Juan voltea a ver quién es quien le habla, pero resulta que estos candeleros representan la luz que ha alumbrado de las iglesias en sus 7 periodos hasta la fecha, en diferentes tiempos y lugares. Recordemos que el número 7 es número o simbolismo de la plenitud. En este caso, la iglesia es la plenitud. ¿Por qué 7 candeleros? Y aquí hago la pregunta: ¿cuál es la función de un candelero? Obviamente es alumbrar. En su momento, Israel tenía esa encomienda, pero falló. Pero ahora, a partir de Jesucristo, es la iglesia la que tiene esa encomienda. La iglesia debe alumbrar. Y si usted es miembro de alguna iglesia, usted, mi estimado amigo y hermano, debe de alumbrar. Y luego vemos en el 13, versículo 13: y vi en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es una figura muy parecida a la de Daniel 7:13, donde Daniel nos habla del anciano de días. Y vamos a ir rápido en esta parte. Es una descripción con simbolismos este versículo. El vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, según el versículo, probablemente de tipo sacerdotal, por lo largo de su vestimenta. Y esto nos lo confirma Éxodo 28. Ahora, esta vestidura representa las 3 características especiales de Jesús: como sacerdote, como profeta y como rey. Vemos también que Jesús viene ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí hay que hacer una aclaración. Si Jesús viniera con un cinto a la cintura, estaría hablando de laboriosidad. Entonces, venir ceñido en el pecho simboliza una alta dignidad, en este caso sacerdotal, pues probablemente en ese cinto tenga grabados los nombres de su gente, o en este caso de las 12 piedras aquellas que utilizaba el sacerdote. Versículo 14:
Y su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, como sus ojos como llama de fuego. Su cabeza y sus cabellos significan pureza y sabiduría. Y con respecto a sus ojos como llama de fuego, esto nos habla del carácter escrutador de su mirada. Usted conoce el texto de Hebreos 4:12, que es una mirada que penetra hasta lo más íntimo del corazón. Una figura también señalada en Daniel 10:6. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. El versículo 15 nos habla de unos pies de bronce bruñido, dice el texto, refulgente como en un horno, o sea, bastante brillante, y su voz como estruendo de muchas aguas. El bronce en la simbología bíblica indica juicio. En este caso, al hablar de sus pies, dice que unos pies que aplastarán, o como dice la escritura, hollarán a los malos, y que siendo bronce, de tal forma que es un bronce refulgente, es decir, salido del horno, simboliza que pulverizará y convertirá en cenizas a sus enemigos. Una vez más, esta figura es vista en el libro de Daniel, capítulo 10. Con respecto a su voz de estruendo de muchas aguas, habla de una voz potente y de autoridad que pronunciará un veredicto. La misma voz potente que habla del Señor Jesús, que va a decir la última sentencia. A manera de resumen, en este libro y hasta donde vamos, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, vemos precisamente la palabra revelación. Este libro le fue dado, que Dios le dio a Jesucristo. Luego, Jesucristo lo entrega al ángel que está a su servicio, y este ángel al apóstol Juan, y ahora el apóstol Juan lo escribe y nos lo entrega a nosotros, a usted y a mí, que tiene allí en su Biblia, hay esa profecía escrita que recibió Juan. En este texto, del 1 al 15, hay una bienaventuranza para los que leen la profecía de este libro, para los que oyen la profecía, o sea, la enseñanza de este libro, y para los que guardan, es decir, para los que obedecen lo escrito en este libro. Y esto es necesario que se haga porque el tiempo está cerca. Pero también en estos 15 versículos encontramos que Jesús se presenta con 7 credenciales. Primeramente se presenta como Alfa y Omega, es decir, el principio y el fin de todo. Se presenta a Jesús como el testigo fiel, de esto ya dimos un texto anteriormente, y que indica que es alguien que es digno de confianza. También vemos que Jesús se presenta como el primogénito de los muertos, o sea, el primero en vencer la muerte, es decir, el primero en resucitar, ya que hay una gran promesa todavía. Si Él resucitó, dice que nosotros resucitaremos con Él. También lo vemos aquí a Jesús como el Rey de Reyes, como el soberano, el que gobierna todo. También en estas 7 credenciales, nos indica que Jesús nos redimió, es decir, que Él nos compró con su bendita sangre, con su sacrificio. Pero también nos dice que Él nos hizo como reyes y sacerdotes con un propósito, para su Padre. Y también se presenta como en la 7ª credencial, como el Todopoderoso, es decir, el Creador y sustentador de todo. Pero también en estos versículos 13 y 14 encontramos una simbología que, aunque ya la vimos, valdría la pena recordarlos.
Vemos que la ropa que le llegaba hasta los pies indica su investidura sacerdotal. Recordemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. También habla de ese cinturón ceñido al pecho que indica realeza, indica que Él es rey. Entonces aquí vemos a Jesús como sacerdote y ahora como rey. También vemos la simbología de su cabeza y sus cabellos como blanca lana que señalan sabiduría y santidad. Sus ojos como llama de fuego indica ojos que escudrillan todo. Sus pies como bronce bruñido habla de justicia que hollará a sus enemigos. Su voz fuerte que aquí aparece indica voz de autoridad. Y por último, dice que de su boca saldrá una espada de 2 filos y nos habla de que su palabra es justa, pero también que su veredicto es correcto. Y entramos ahora al versículo 16. Dice, tenía en su diestra, es decir, en su mano derecha, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en fuerza. Vamos a ir desglosando este versículo. Dice que tenía en sus manos, en su diestra, 7 estrellas. La diestra o mano derecha habla de poder, de autoridad real, pero también de preservación, que ante el peligro, estas estrellas están sostenidas en la mano de Dios, están protegidas en la mano de Dios. Las estrellas que aquí se mencionan son los mensajeros de Dios que son sostenidos y cuidados celosamente por Dios mismo. Y aquí encontramos, hablando de que tales mensajeros o ángelos, como usted lo va a encontrar en su concordancia Strong, son los pastores de cada iglesia, y que tales personas delante de Dios son responsables del mensaje que Dios ha puesto en sus bocas y en sus vidas. También dice que en este versículo 16, dice que de su boca salía una espada de 2 filos. Esta figura habla de la acción vencedora de Jesús, así como del pronunciamiento de su veredicto ejecutorio sobre los incrédulos. Esto se relaciona o se correlaciona con Apocalipsis 19. Tal vez usted repite el mismo texto de Hebreos 4:12, que habla del poder penetrante de su palabra. Y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, cuando está el sol en el cenit, que calienta, como dicen algunos, a plomo. ¿Sí? Aquí vemos a Jesús como fuente de luz. Tal vez usted recuerde este texto de Juan 8:12 que dice, yo soy la luz. Y aquí hay algo interesante. Aquí vemos a Jesús como fuente de luz. Una luz que estuvo velada por su humillación cuando estuvo en la tierra. Recuerda usted Filipenses 2:5-10, que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó haciéndose como hombre. Y estando en esa condición de hombre, se dio con la muerte y muerte de cruz. Dice, ahora, en este momento, aparecerá con todo su resplandor, fuerza y gloria, sin ningún velo que eclipse su fulgor celestial. Es interesante cómo los evangelios presentan a Jesús como el varón experimentado en quebranto, que fue humillado y que muere por causa del hombre. Pero ahora aquí en Apocalipsis, sobre todo en Apocalipsis 19, aparece en toda su luminosidad como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar en la tierra. Versículo 17. Cuando le vi, cuando Juan vio esta imagen, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último.
algo parecido también nos relata Daniel cuando recibe aquella visión. Sin embargo, aquí en esta visión, en la visión de Juan, aquel apóstol que recostó su cabeza en el pecho de Salvador, ahora reacciona con temor por el hecho de haber visto la gloria de Dios. Y esto es entendible. Lo que experimenta el apóstol Juan, pues conoció a Jesús en su humanidad, ahora le ve en su deidad, y nadie humanamente puede ver la gloria de Dios sin perecer. Sin embargo, Dios en su magnificencia y en su amor le permite a Juan verlo en ese esplendor. Es por eso que ahora Jesucristo mismo pone su diestra sobre Juan diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, o sea, el principio creador. Jesús consuela a Juan. Vemos que le dice: yo soy el primero y el último. Juan, ahora con estas palabras y al sentir la mano del Señor Jesucristo, disipa su temor. La voz que hablaba y que se presentaba como el Todopoderoso, con la voz de Dios mismo, ahora le infunde calma al apóstol Juan, porque se presenta a Jesús como el Eterno, como el Todopoderoso. Y aquí encontramos varios textos en la Escritura acerca de el primero y el último. Y es interesante cómo Isaías 41:4 nos dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo soy, y yo mismo con el postrero. Si se dan cuenta, son las mismas palabras de Jesús diciendo el primero, que es el primero y el último. Igualmente, Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y una vez más, Isaías 48:8, ahí vemos: yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Entramos al versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, preste atención cómo se expresa este versículo. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El que vive y estuvo muerto. Esta expresión, dada por Jesús mismo, es una evidencia de que Jesús realmente murió. ¿Por qué? Porque es dada precisamente por Jesús mismo. Una evidencia de que su muerte fue real, según lo muestra Juan 19. Que en un momento de la historia Jesús murió, pero resucitó posteriormente. Por eso dice, el que vivo, dice, y estuve 3 días, 3 noches, que estuvo Jesús muerto, pero ahora resucitó. Hay un texto en Juan 10:17 que me llama mucho la atención. Juan 10:17-18 dice: yo mismo recibí ese mandato de mi Padre, estoy parafraseando el texto, de poner mi vida y volverla a tomar. Este texto nos habla que que hay un plan de Dios ejecutado por su Hijo, y que Él mismo, de sí mismo, es decir, Jesús, puso su propia vida en propiciación, y que luego Él mismo la tomó para volver a vivir. Por eso dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Habla de su eternidad, pero también nos dice que tiene las llaves de la muerte y del abismo. Las llaves, dentro del simbolismo bíblico, habla de que Jesús tiene poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte. En este caso, Jesús tiene las llaves de la muerte y la resurrección.
La muerte y resurrección, por eso la muerte y resurrección de Jesús hace inoperante el poder de Satanás sobre los hijos de Dios. Por tanto, Jesús tiene esa autoridad sobre la vida y la muerte. Por eso es que Él dijo que si creemos en Él, resucitaremos con Él. Versículo 19. Después de que pasa todo esto, le dicen a Juan, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Permítame parafrasear este versículo. Dice, Juan, escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son, y escribe las cosas que han de suceder después de esta. Bien, las cosas que has visto. Una vez ya fortalecido el apóstol Juan, recibe esa instrucción de escribir el contenido de este libro de Apocalipsis con base a 3 tiempos que se describen con sencillez. La primera, las cosas que has visto, es decir, la descripción gloriosa de Cristo en el capítulo 1. Segundo tiempo, las cosas que son. Es decir, la historia de las 7 iglesias descrita en 7 nombres de iglesias o periodos de iglesias que adelante, capítulo 2 y 3, se van a detallar. Y las cosas que han de suceder después de estas, ¿de cuáles? De las cosas de la iglesia. Aquí es un texto contundente de que la iglesia no estará en esas cosas que habrán de suceder en los próximos eventos después de que la iglesia sea arrebatada. Esta tercera etapa de las cosas que han de suceder se refiere a los acontecimientos futuros narrados en el capítulo 4 al 22 de este libro en estudio. Y si usted analiza estos 3 tiempos, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de suceder después de esta, notará que es un bosquejo natural del libro de Apocalipsis. Si usted quiere hacerlo, le va a servir bastante para su vida. Y llegamos al final del capítulo 1. Y aquí es donde se descubre todo. Y aquí Juan, por revelación, nos dice lo siguiente. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, es decir, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, los ángelos, los mensajeros. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, es decir, la historia de la iglesia hasta nuestros días, desde Jesucristo hasta nuestros días. Y el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros, vamos a ir desglosando este versículo. Bien, dice el misterio del griego mysterion. Usted lo encuentra en Strong 3466, significa que esto que está hablando el Señor Jesucristo ya estaba guardado. Era un secreto que ahora se le está revelando al apóstol Juan. Hasta ahora le es dado a conocer. También nos dice ahora ese misterio que las estrellas, según Jesucristo, son los mensajeros. Y me gusta la interpretación del Nuevo Testamento interlineal griego-español que nos dice que están sobre, el misterio de las iglesias que están sobre mi diestra, nos dice que hay una relación directa de las iglesias con Jesucristo. Y los candileros, aquí son los portadores de luz. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de ser portadora de luz. También nos dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Por el contexto, se descarta que estas estrellas sean astros, sino mensajeros. Y una vez más recurro a la concordancia Strong, donde la palabra es ángelos, o personas encargadas de la iglesia que recibe las instrucciones
Y la evidencia nos conduce a que son ministros encargados de las iglesias. Pero también nos habla de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Los candeleros representan la totalidad o la plenitud de la iglesia, como lo he repetido varias veces, desde Jesucristo hasta que Cristo venga. La totalidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Los candeleros son símbolos, cada uno de los candeleros son símbolos de cada etapa de la iglesia en el transcurrir del tiempo. Y así como los candeleros son portadores de luz, así también la iglesia debe de alumbrar a su derredor. Llegamos al final de este capítulo 1, pero no olvide contestar estas preguntas de repaso que le puedan ayudar a usted a reforzar lo que hemos visto de este capítulo 1. Primeramente, ¿qué es y de dónde proviene esta revelación? Segunda pregunta, ¿quiénes son los bienaventurados y por qué? Pregunta 3. Mencione las declaraciones que hace Juan sobre la persona de Jesucristo. ¿Qué significa Alfa y Omega? Según el capítulo 1:11, ¿cuál es la orden que recibe el apóstol Juan? Pregunta 6. ¿Cómo es descrito Jesucristo según los versículos 11 al 16? Menciona el significado de cada descripción. Esto lo vimos plenamente en esta lección. ¿Qué significa que tengo las llaves de la muerte y el Hades? ¿Y qué significa las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de venir? Y por último, explique el versículo 1:20. Bien, llegamos al final del estudio del primer capítulo del libro de Apocalipsis en este tu canal, Conociendo tu Biblia. Una vez más, te pedimos por favor que nos regales un like, que compartas este material o que te suscribas. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga.